Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy tenemos un programa que esperamos sea de su agrado y de un tema quizá no convencional en filosofía, derecho al paisaje natural, salud pública y jardines, así hemos llamado a este programa de hoy. Y para ello nos acompaña Dorelia Barahona Riera, académica de la Escuela de Filosofía, licenciada en Filosofía, máster en Teoría del Arte, además de una escritora reconocida en el país, reconocida fuera de él. ¿Cómo estás, Dorelia? Bien, gracias y gracias por invitarme. Qué contenta de poder hablar un poco de un tema tan bonito, tan creativo. Muchas gracias a vos, Dorelia, por acompañarnos hoy. Y también nos acompaña Alberto Negrini Vargas, arquitecto, paisajista, con varios proyectos a nivel nacional e internacional dentro de estas áreas, ¿verdad? Desde la idea de la arborización urbana, el paisaje urbano, que son temas que nos parecen bastante interesantes. Eh, y bueno, ganador y con varios reconocimientos también en estas áreas y académico de la Universidad Veritas. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un tema realmente muy apasionante del cual quisiera aportar. Gracias. Gracias, Alberto, también por acompañarnos y permitirnos este diálogo, un diálogo que nos parece bastante enriquecedor entre la filosofía, la arquitectura, el paisaje, los jardines. Entonces, me parece que vamos a tener un programa bastante interesante. Eh, este programa además se enmarca en un proyecto del que está a cargo Dorelia, sobre este tema, ¿verdad? Sobre el tema de los jardines domésticos. Entonces, Dorelia, podemos empezar por ahí, esta relación. ¿Por qué investigar un tema como estos desde la filosofía? Claro. Bueno, cuando inicié el proyecto, en realidad yo no tenía idea de toda la minita de oro que fue saliendo de este tema, ¿verdad? Que en particular pareciera que no es filosófico, ¿verdad? Pero conforme fui investigando, la suma de datos y de informaciones de cuán relacionado está eh, el imaginario de los jardines con la filosofía es impresionante, primero, ¿verdad? A nivel filosófico, digamos, ¿verdad? Y a nivel de pueblos fundacionales también. Entonces, si uno se encuentra con que el concepto de jardín tiene una relación directa con un espacio delimitado, y así etimológicamente significa la palabra jardín, digamos, ¿no? Un espacio delimitado, pues para mí fue realmente rápido la alianza que creé con la idea de que el ser humano en los jardines vuelve a medir el mundo. Entonces, no es solamente la apreciación estética y ética que se establece con los jardines como, digámoslo así, como el cultivo que generalmente se hace desde la filosofía, ¿no? Como el cultivo de valores. Un jardinero es como un jardinero de sí mismo que se cultiva y se modela, que es muy, digamos, muy desarrollado en diferentes filósofos y en diferentes momentos, empezando por Epicuro, ¿verdad? eh, y una cantidad enorme de asociaciones que podemos establecer con los jardines a nivel pedagógico, ¿verdad? Sino que mi camino en la investigación fue el camino de esta idea de espacio cerrado desde donde se puede medir de nuevo el mundo. Esto es a nivel casi que epistémico, ¿verdad? Y en donde me encontré una serie de citas y de filósofos que también hacen reflexión al respecto de esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el Tractatus de Wittgenstein se habla de que el sujeto no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo. Entonces, si el sujeto a nivel cognitivo
lo que hace constantemente es tomar medidas del mundo y bueno, y ya Damasio con toda la idea dentro de la filosofía de la mente y la neurociencia, hace el estudio y la analogía de cómo el cerebro constantemente tira medidas y tira medidas desde dentro para medir el exterior. Digamos, su interioridad es un reflejo de la exterioridad porque es lo que conoce. Entonces el espacio del jardín se vuelve un espacio indudablemente creativo y ahí es donde yo empiezo a hablar de bioarte, ¿verdad? Porque no solamente con la idea de hacer bellezas con vegetales, digámoslo así, ¿verdad? Sino que esta posibilidad de recreación del espacio nos va a recrear a nosotros mismos, o sea, nos va a posicionar de manera diferente a los otros espacios que la sociedad nos tiene designados o que hacemos, ¿verdad? Para sobrevivir en sociedad. Espacios laborales, productivos, porque las ciudades son espacios productivos totalmente, ¿verdad? Comerciales, de mercado. Entonces, ¿dónde encontramos un espacio para rehacernos a nosotros mismos? Digamos que están los espacios de los cultos religiosos, pero los jardines también son espacios para rehacerse a uno mismo. Y yo escogí el tema de los jardines domésticos en específico, porque son jardines que no son hechos por un jardinero técnico especialista. Bueno, y ahí Alberto lo sabe, los jardines domésticos son hechos por los dueños, digámoslo así, o los encargados de ese pedacito de tierra, ¿verdad? Que sin costo alguno va tomando forma según las posibilidades que tiene el jardinero de la casa o la jardinera de la casa. Y estamos hablando donde no hay prácticamente comercio de por sí, sino que hay tráfico de hijitos entre vecinos, regalitos de hijitos en la familia, ciertas nociones de belleza que tienen los dueños hasta donde puedan, ¿verdad? Y que va moldeando según su tono estético de la casa, de lo doméstico, el pedacito de jardín. Entonces uno puede ir por los lugares caminando, viendo todo ese montón de jardines domésticos. Y ahí es donde yo dije, caramba, cada vez que alguien cuida este jardín, está rehaciéndose a sí mismo, está sintiéndose bien, ¿verdad? Pero No también, sé. Aurelia, perdóname, pero Ajá. es que también en esto se da una reproducción, digamos, de una reproducción estética, una reproducción del gusto, ¿verdad? Claro, Ejemplo muy claro, pintar los troncos de los árboles o de las palmeras de blanco. Originalmente tenía un fin utilitario y hoy día pasa a ser una cuestión de la estética, porque se ve bien, porque está claro, bonito, ¿verdad? claro, exacto. Y aprovecho, vieras que cuando vos mencionabas el jardín como lugar cerrado, también, y eso en distintas culturas se puede ver, el jardín o un espacio cerrado dedicado al placer o deleite, ¿verdad? Y entonces el placer no es solo un placer visual, es un placer para todos los sentidos. Y Exacto. esto sí me parece que es fundamental resaltarlo porque el jardín llega el momento, en algunos momentos de la historia, confundirse con el jardín visual. Ujú. Pero realmente el jardín es incluso el lugar para la reflexión o el lugar para la contemplación, para la meditación, ¿verdad? E incluso tal vez en la Edad Media Europea hasta, digamos, el jardín para el galanteo, ¿verdad? Cumple esa función social importantísima, ¿verdad? Y además, con todo esto, vos decías que se cierra, ¿verdad? Y establece una relación y una relación con el mundo, se mide el mundo, pero es que Sí, también se toma posesión del mundo en alguna medida. O sea, el jardín es el cosmos reinterpretado, el cosmos resumido, el cosmos dominado, Mm. ¿verdad? Hay claro. hay un tema acá en esto que mencionan.
Porque si empezamos a ver, digamos, hay una tendencia, y Alberto, que es arquitecto, ¿verdad? Hay una tendencia arquitectónica, ¿verdad? Que hemos visto durante los últimos años, y esta proliferación de torres, por ejemplo, donde el espacio o la posibilidad de que existan espacios para jardín se empiezan a ver cada vez más limitados, ¿verdad? Se empieza entonces a pensar en la idea, por ejemplo, de jardines pequeñitos, espacios, empieza a tomar el tema de las suculentas y los cactus, ¿verdad? Para tener sus pequeños espaciecitos, ¿verdad? Para hacer esto, pero de un momento a otro también encontramos o empezamos a ver todas estas torres y en efecto empieza a perderse un poco esta idea, ¿verdad? Que si volvemos en una Costa Rica mucho más atrás, era muy normal encontrar en la casa de las abuelas, en la casa de las mamás, que siempre estaba el jardín, ¿verdad? Y el regar las plantas y todo. De un momento a otro empezamos a ver lo verde, ¿verdad? Digo, lo verde empieza a estorbar. No tenemos que ver las universidades lo que han hecho, ¿verdad? De que empieza a hacerse plazo. Tenemos que darnos una vuelta por San José y empezar a ver parques que ahora son adoquinados completamente con palmeras, ¿verdad? Que también aquí cae otro punto que por ahí es importante rescatar en esto que hablaba Dorelia con los jardines domésticos, las plantas eh, autóctonas, ¿verdad? Porque las Claro, muy palmeras llamativos. Miami, digamos, ahí puestas en el centro de los parques, en nuestros climas además, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema también que me parece que sería bueno Claro, claro. hablarlo. Sí, y esos monocultivos que uno ve en los viveros, porque cada vez los viveros tienen menos diversidad de especies autóctonas, porque se les facilita la venta, qué sé yo, el constructor de un condominio va y compra cantidad de palmeras y cantidad de 3 especies que sabe que adornarán sus edificios, ¿verdad? Entonces se va perdiendo esa diversidad de los jardines domésticos, que es algo que me parece importante aquí citar, que mi investigación quiere reivindicar, ¿verdad? Reivindicar como espacios donde se reivindicativos a sí mismo de los seres humanos, ¿verdad? O sea, el ser humano necesita esos pequeños espacios para rehacerse, reconstituirse en medio de una sociedad totalmente productiva, ¿verdad? Donde se es parte y no totalidad. Según Foucault, que es muy importante esa idea, ¿verdad? De rescatar la totalidad del ser humano, de identidad total, no de pedacitos dispersos por todas partes, que es lo que somos. En el jardín doméstico se reinterpreta el mundo, como dice Alberto, ¿verdad? Y se domina, aunque sea ese pedacito, se le deja a la persona la posibilidad de autodominarse, ¿verdad? Y dominar el pedacito, a como crea. Por eso digo, es bioarte. Entonces no es una escenografía de fondo, que es lo que tienen los jardines de los condominios, como una escenografía nada más, ¿verdad? Sino que es una relación, ¿verdad? Claro, pero es que esa escenografía o esa imagen que se quiere reproducir es esas 3 especies que vos mencionabas, ¿verdad? Que son responden a una estética determinada, es por eso, es porque están reproduciendo un modelo cultural que también es importado. Entonces, ¿por qué no las plantas autóctonas o plantas nativas? Porque refleja esa realidad de la que se quiere huir en alguna medida, ¿verdad? Que es esa realidad rural o esa naturaleza eh, muy salvaje, entre comillas, de la cual queremos huir, ¿verdad? Y la ciudad en alguna medida es eso, es la contraparte a esa naturaleza salvaje. Claro, Entonces, el uso de plantas nativas, digamos, lo que intenta otra vez es reencontrar ese camino a establecer ese vínculo con esa naturaleza de la cual en alguna medida nuestra sociedad estaba huyendo, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, romper digamos, esa culturalización de reproducir modelos por ejemplo, Miami o, ¿verdad? Reproducir el jardín público de Miami o un jardín, claro, etcétera. ¿Cuántas veces aquí nos intentó reproducir en alguna medida?
la estética de Versalles, ¿verdad? En nuestros parques del siglo XIX, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. No en el fondo. Y de inmediato uno ve el desvalor que se tiene de lo autóctono, ¿verdad? Entonces Claro. vale menos. O sea, planticas de esas son de clases sociales inferiores. Eso es lo que considera la gente. Entonces va y se compra el gran cactus o la gran palmera en una gran maceta, ¿verdad? Claro. Y en el fondo va rebajando lo que vos decías en un principio, que es un jardín que no es solo visual. La relación emocional y la relación sensorial con la realidad. Porque si un jardín se va haciendo monocultivo de 2 o 3 plantas, se degrada estéticamente, ¿verdad? No hay diversidad, se pierden olores, se pierden sensaciones, se pierde mistura y al final se pierde la idea de que un jardín que viene desde el Edén, desde el paraíso original, es la colección de plantas del mundo, digámoslo así, es diversidad, ¿verdad? Claro, Es claro, se pierde. diversidad y es conocimiento, ¿verdad? Es Como decías conocimiento vos. Ahí hay ancestral. conocimiento, exacto. Entonces, si se degrada estéticamente, se degrada también la posibilidad cognitiva del ser humano. Si no estamos cerca de esas fuentes naturales de conocimiento, nos vamos anestesiando los sentidos y ya no vamos manteniendo esas relaciones con los 5 sentidos que son importantísimos para desarrollar todas las capacidades que tiene el ser humano, ¿verdad? Aquí hay varias cosas, y bueno, ya ahorita tenemos que ir al primer corte, pero que ahí vamos a dejarlas para venir conversando. Pero hay varios aspectos que acá mencionan tanto Dorelia como Alberto. En esto último, por ejemplo, no solo es el remitirse, ¿no? La idea de los conocimientos ancestrales y demás, ¿verdad? Los conocimientos de las abuelas, porque no es solo la idea del jardín, las plantas medicinales que están ahí, ¿verdad? La utilización de ellas para diversas cosas. Cuando te enfermaba, la abuela iba al jardín, arrancaba las matitas que ocupaba. Aquí está esto, ¿verdad? Tomes este té, tomes esto otro, pongas esta compresa, ¿no? Además, viene el otro tema, que hoy, por suerte, también ha venido tomando fuerza, que es el del autocultivo, el empezar a cultivar, ¿verdad? Tomates, no son plantas medicinales, hierbas, algunas otras cosas en las casas, ¿verdad? En esos espacios para la alimentación, que también lleva a que a veces no solamente son esos espacios cerrados, domésticos propios nuestros, sino que también rompen ese espacio para transformarse en espacios sociales, espacios comunitarios, jardines comunales, huertas comunitarias, y que permiten esa interacción de la que Alberto ahora hablaba, ¿verdad? De esa posibilidad de romper ese cerco social en torno al jardín y con una posibilidad de hacerlo en muchos otros espacios, que esto es un proyecto importante. Y que nos viene ahora el tema también del tema de la relación de esto con la salud pública. Entonces, Alberto, ¿algo querías decir? Y no, nada más, quiero acotar algo. Es que por esa razón que vos decís, entonces el jardín se convierte en un espacio contestatario, ¿verdad? Es un espacio de querer retomar una relación diferente a la relación dominante con la naturaleza, con la cultura, ¿verdad? Claro. Cultivar tomates se convierte entonces en un acto digamos, de respuesta ante una situación dada. Así es. ¿Verdad? Así es. Sí. Ya vamos a volver. Vamos a ir a un corte. Continuamos conversando sobre este tema. Y bien, también vienen cosas interesantes. El tema, todo esto, un marco de salud pública, de salud mental. Para ahí hemos estado hablando del año por la salud mental en la universidad, ¿verdad? En varios lugares. Para viene el tema del tema de la salud mental, tanto esto, y bueno, en contextos como los que vivimos en la actualidad. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. De
mundo, de la naturaleza, del ser humano, es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Dorelia Barahona, académica de la Escuela de Filosofía y quien ha tenido a cargo un proyecto de investigación sobre los jardines domésticos, es el tema sobre el cual hoy discutimos, conversamos, y con Alberto Negrini, arquitecto y paisajista costarricense, que bueno, nos viene a aportar muchísimo en este diálogo. Hablábamos fuera de cámaras sobre la concepción esta del jardín y tratar de entender o de ver los jardines, y esto es la idea de los jardines domésticos de los que nos ha hablado Aurelia, como esos jardines de acceso popular, esos jardines que pueden, que utilizan plantas autóctonas, que se regalan las plantas entre las familias, los hijitos se siembran, que no requieren necesariamente una inversión económica alta y que nos rompe una idea, un imaginario que se ha construido a lo largo de algunos tiempos, de que los espacios de jardines son para clases pudientes, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Y que entonces la idea del jardín, de alguna forma, pensaba, o alguien ha querido pensarlo así, de excluir algunas poblaciones. Más bien hablamos de este jardín integrador, de esta posibilidad de espacios públicos, de esta posibilidad de desarrollos comunales y de esos jardines propios en las casas, domésticos y demás, de los que se pueda tener acceso todas las personas indistintamente de sus clases sociales. Y Alberto nos mencionaba un tema que me gustaría que empecemos por ahí. Estos elementos comunes en los jardines, no solo en Costa Rica, jardines latinoamericanos, donde la recuperación de elementos son los que permiten la construcción del jardín, las ollas viejas como macetas, las llantas, los neumáticos, las llantas viejas, los tarros de leche, los tarros de los melocotones, todo esto transformado en maceta para la elaboración del jardín, que me parece que es un tema interesante. Podríamos empezar por ahí en este segundo bloque. Alberto. Recuperar el desecho para convertirlo en belleza a partir de ahí, con la incorporación de gran cantidad de plantas que vienen de dos fuentes. La planta que me encuentro casualmente por ahí, pero también la planta que me regalan como gesto de comunidad, ¿no? Es la planta que se va pasando de familia en familia, de señora en señora, ¿verdad? Pero también es la planta que en alguna medida reproduce una estética, si se quiere. Es la planta que se pone de moda porque está respondiendo a un concepto de belleza. Es bien interesante esto, cómo se va generando un pequeño jardincito, a veces en el pasillo de entrada a una barriada, a veces en la entrada de la casa, etcétera, a través de puros elementos que además es muy interesante porque se convierten en jardines tridimensionales, ¿verdad? No son solo planos, no es el jardín para ser visto desde arriba o el jardín en plano, ¿verdad? Como se suele todavía hacer hoy en día, sino que es el jardín tridimensional. Es el jardín tridimensional e incluso temporal, porque es el jardín que se va evolucionando con el tiempo, ¿verdad? La olla se va arrumbrando, la planta va creciendo, florea, algunas son estacionales, etcétera, pero entonces se va creando todo un modelo de vida, ¿verdad? En estos pequeños espacios y se van reproduciendo aquí, allá, y prácticamente es un virus que va contaminando todo el espacio, ¿verdad? Que se va reproduciendo y va cambiando constantemente con el tiempo. Esto, yo no sé, Dorelia, si esto hay alguna reflexión sobre esta temporalidad, este cambio constante en este tipo de jardín, ¿verdad? Tan popular
en este sentido, ¿verdad? Y tan contrapuesto al jardín palaciego, al jardín de monasterio, ¿verdad? Sí, claro, no, y de hecho, yo en mi trabajo de investigación tengo referencia de varios autores que han investigado este, pues los jardines, pero también en particular la relación de las personas con los jardines, en este caso de quien cultiva el jardín, ¿verdad? Porque suceden cosas cuando se cultiva un jardín en las personas, como decíamos al principio, ¿verdad? No solo la reivindicación de las medidas en el mundo y de la apropiación del mundo en ese universo pequeñito, en esos espacios cercados que es un jardín, sino que, qué sé yo, por ejemplo, el filósofo Hans, este coreano, habla largo y tendido sobre las bondades del jardín. Yo quería mostrarlo nada más, pero para que sepan que existe también Ramón del Castillo, filósofo español, tiene un libro, una gran investigación sobre temas similares, y este otro, Jardinosofía, de un filósofo español también, que habla sobre los jardines. Además para mí, el clásico James Fraser de la Rama Dorada, que hace toda una investigación de la mímesis que el ser humano establece con diferentes elementos de la naturaleza, que es impresionante. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque se nota que todos estos autores y muchos otros coinciden en que en estos espacios, jardines domésticos, se retoma el tiempo, la medida del tiempo de otra forma. El cultivo de las plantas nos obliga a poner pie en tierra, digámoslo así, ¿verdad? El cuerpo, la temporalidad, se atempera la psiquis, porque las plantas tienen una temporalidad que no se puede forzar, aunque se hace con hormonas, digamos, ¿verdad? O con enraizadores para apurar los procesos. En el caso de los jardines domésticos no se utilizan esas cosas y se deja que el tiempo actúe. Entonces actúan las plantas y actúan las personas. Claro. Lo que ayuda a bajar el estrés, ¿verdad? Lo que ayuda a retomar ese contacto con la naturaleza, no como un ideal, sino como una serie de relaciones de ciclos biológicos que llegan a producir plantas, etcétera, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otra parte, otro tema muy importante es la intimidad. En los jardines uno se reapropia de la intimidad. No está saturado de información, no está saturado de personas en un bus, ¿verdad? No puede estar usando el celular, aunque tomamos foticos de los tomates que hacemos, ¿verdad? Pero no podemos estar siempre pegados del celular. Entonces el celular se queda lejos y estamos nosotros solos con el cultivo de las plantas. Y eso también provoca, digamos, baja las pulsaciones, está probado, ¿verdad? Y a nivel emocional es, digámoslo así, da satisfacción. Da satisfacción. Y para terminar, también lo que decía Aristóteles en un inicio, se sigue dando. Al ser humano le gusta hacer mímesis de la naturaleza, o sea, copiarla, le agrada mucho. Entonces, cada vez que nosotros podemos copiar y reproducir una plantita, y ojalá que salga mejor o salga más, nos hace muy felices, ¿verdad? Entonces, todo eso no solamente es salud personal, también es salud pública gratuita que se da y se reproduce en estos pequeños espacios, ¿verdad? En donde no tenemos que ir a viveros carísimos, a almacenes de plantas que también son carísimas, ¿verdad? Sino que por eso yo digo es un bioarte, porque es en cualquier pedacito que logramos lo que dice Alberto, recoger los desechos que tenemos por ahí guardados, embellecerlos y darles digámoslo así, un rol en el escenario personal de la vida muy distinto, ¿verdad? Sí,
Doreli, ahora que mencionabas el libro este de Santiago Beruet, eh, él menciona una cosa interesante respecto a esto que dices y que me parece que hacia ahí, digamos, es un buen momento de discusión, sobre todo en contextos como los que vimos actualmente, sobre todo si pensamos en este tema en su momento que hubo de mucho confinamiento, en algunas partes del mundo aún bastante confinamiento, ¿verdad? Y este tema de la salud mental, ¿verdad? Porque él decía que cuidar un trozo de tierra es una forma de cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Hablaba de un tema de ética del cuidado Mm. acá, pero que además permite, ¿verdad? Aliviarnos, ¿verdad? De esa aceleración del mundo, de un mundo hiperconsumista, ¿verdad? De un mundo acelerado, y entonces que hay esta posibilidad. Y claro, si pensamos esto en relación, por ejemplo, a ese hiperconsumismo, y que bien lo mencionaba Alberto en el bloque anterior, una forma bastante reaccionaria es empezar a cultivar lo que se come, ¿no? Empezar a afrontar y responder políticamente esto. Hay iniciativas, por suerte hay iniciativas en este país, tenemos iniciativas de ex alumnos de la Escuela de Filosofía que trabajan esto y me parece importante respecto al tema de la agricultura orgánica, respecto a todo esto como una respuesta política a muchas cosas y pensar el tema de la salud precisamente, ¿no? Empezar. Pero perdón, Esteban, es que también aquí hay algo importante. Una cosa son los jardines domésticos y me gustaría aclarar que son de clases populares y otra cosa es lo que se puede lo que muchos pueden entender como agricultura orgánica que tiende a ser carísima también. Ajá, Si uno va a la feria, a las ferias orgánicas a ver lo que se puede comprar, es una bolsita así porque es carísimo. claro. Entonces, eso no es, ese no es el camino, No, ¿verdad? exactamente. Aunque yo sé que aquí no estamos hablando de cuál es el camino político del asunto, pero revalorar primero lo doméstico como un espacio que va más allá de una señora limpiando en una casa para que llegue la gente a comer, que era tradicionalmente, digamos, el discurso patriarcal ha relegado lo doméstico a esa esfera, ¿verdad? Ujú. Si revaloramos lo doméstico como un lugar para restituirnos y que dentro de eso el jardín es una parte importantísima por todo lo que estamos diciendo, yo creo que por ahí sí se podría, digamos, plantear vías para una salud pública o una vida mejor en Claro, la urbe, ¿verdad? En sí, ese claro. sentido que hablo. Eh, Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si entonces el espacio público se concibe también como la proyección del jardín, de este jardín doméstico, ¿verdad? Del jardín donde nos encontramos con nosotros mismos. El espacio público podría ser el jardín donde nos encontramos con nosotros mismos en comunidad. Y habría que planteárselo hoy en día, no solo en comunidad, sino en burbuja, ¿verdad? Para seguirnos manteniendo. Y entonces, este espacio público, verde, natural, ¿verdad? No solo es el espacio público donde vamos a tener naturaleza de alguna manera, sino que vamos a tener el huerto, vamos a tener la botica, ¿verdad? Vamos a tener el lugar de encuentro y a su vez es el lugar donde vamos a entender la vida nuevamente, aquella vida que desapareció. A mí me ha tocado casos de gente que no sabe que la leche viene de las vacas o que los huevos vienen de la gallina, ¿verdad? Y entonces tal vez este movimiento incluso de el uso de especies nativas está muy asociado a la vida nuevamente, es a entender cómo es que funciona la Claro, vida y cuál Claro, es el papel de los polinizadores, por ejemplo. claro. Hoy tienen que decirnos, decir, miren, están destruyendo las abejas, pero ¿por qué las estamos destruyendo? Porque simple y sencillamente las dejamos de ver, las dejamos de Exacto, entender. claro. claro. Y también porque los monocultivos no ayudan a que haya abejas, Por supuesto que no, ¿verdad? porque no interesa. El monocultivo no es naturaleza, el monocultivo es un negocio. Ujú. Exacto, exacto, Claro. Y ahí, exacto. como decía Alberto acá, digamos, y que creo que es lo que cuando hablábamos de esto en el primer bloque, de esta forma reaccionaria respecto, digamos, al hecho de cultivar lo que se come, ¿verdad? Ujú. Viene mucho en esta línea, ¿verdad? Como mencionaba ahora que por suerte tenemos personas que han entendido
esto de la agricultura orgánica y esto del desarrollo de huertos de esta forma, tal como lo mencionaba Dorelia, ¿verdad? No como respuesta a una forma que puede ser muy cómplice de lo otro, Claro, ¿verdad? Sino más unilateral, bien que lo totalmente. han desarrollado y que lo han y lo llevan, entienden el proyecto, más que solo como el proyecto, como un proyecto de agricultura orgánica, un proyecto político detrás de esto, para que todas las personas tengan acceso a comer de esta manera, ¿verdad? Y a desarrollarse de esta manera. Ahora que lo habla Alberto, pensar en ese huerto comunitario, ¿verdad? En esas posibilidades, ¿verdad? Que brinda y que es interesante reflexionar en tanto ellas, ¿verdad? Porque muchas veces también pensar en la forma de solo alimentarnos o en cómo construir colectivamente va muy en contra de una idea que nos han enseñado de más bien de competencia en vez de construcción conjunta, ¿no? Claro. Exacto. Eso, por cierto, eso me trae a la memoria un famoso movimiento de copiando el modelo de la guerrilla que se estaba dando en los años 70 en América Latina. Nace en el Bronx, en Nueva York, por cierto, y que es con la técnica de atacar y retirarse, eh, atacan los espacios baldíos abandonados de la ciudad, del barrio, lo Ujú. convierten en un jardín, lo convierten en una huerta y se retiran casi que en el anonimato, pero con ese mensaje. Por cierto, creo que hay un famoso graffiti de Bansky, que es uno de estos guerrilleros, ¿verdad? Que en lugar de estar lanzando Sí, un una cóctel, flor pasa, sí. lo que está tirando es un ramo de flores, una cuestión de esto, ¿verdad? Ujú, Pero ujú. es un poco a nivel de símbolo, ¿verdad? Lo que debería suceder con el espacio público. A mí me llama la atención que este movimiento nace en los 70s y que ya vamos 50 años después y todavía seguimos intentando que el espacio público se nos convierta en el espacio realmente comunitario de comunicación entre nosotros y de comunicación con la naturaleza, ¿verdad? Pero Sí, todavía, o sea, ¿cómo ya es eso? Yo sé que nos lleva a otro lado, pero de todas maneras, hoy en día la respuesta a la salud pública, ¿verdad? Está en estos espacios públicos, en estos espacios urbanos. Y permítanme nada más una acotación. No es solo el espacio público como tal, es el espacio colectivo. Y la sí, diferencia que quiero hacer entre uno y otro es que el espacio colectivo puede ser de carácter privado, pero que en alguna medida es utilizado por la comunidad, ¿verdad? Eh, espacios, por ejemplo, de las iglesias, espacios pórticos de centros comerciales, etcétera, que también son. claro. Pero eso, Alberto, para terminar un poco la idea, tiene también que ver con los paisajes, que aquí casi que no pudimos hablar de los paisajes, No, ¿verdad? Del no, paisaje, creo que es un tema importantísimo también, ¿verdad? Porque el derecho al paisaje también es eso, ¿verdad? El derecho no solo al paisaje de la belleza externa, sino cuáles son los paisajes mentales que nosotros cargamos, digámoslo así, ¿verdad? Desde dónde, desde qué paisajes interiores, desde qué jardines mentales construimos la ciudad o la idea de colectividad, ¿verdad? Todavía estamos en un paisaje mental del capitalismo tardío o lo que quieran, pero es totalmente comercial y productivo. Entonces, desde ese paisaje es que hacemos materia, como decía Kant. O sea, nosotros formamos a partir de una idea la materialidad, ¿verdad? Por eso para mí es tan reivindicativo esos pequeños espacios domésticos como los claro, jardines, y en el sentido de no solamente de que pueden dar comida, tomates, digámoslo así, sino que dan belleza. Y el ser humano necesita belleza. En un concepto tradicional de la palabra belleza, necesita sentir placer, placer, gusto, ¿verdad? para todos los sentidos. Claro, para todos los sentidos y sin que tenga que comprarlo. Ese es Claro, el asunto, que sea autogestivo, ¿verdad? Autogestivo, claro. autopoético. En ese sentido es que los jardines para mí son espacios de esperanza, como habla David Harvey también, ¿verdad? Bien, vamos a ir a un corte y vamos a venir precisamente a hablar del derecho al paisaje, sobre todo en los contextos en los que vivimos,
donde deben ser sumamente importantes. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. En filosofía, el área de la lógica estudia los métodos correctos de la argumentación y el razonamiento, lo cual puede sernos muy útil para analizar discursos e ideas, como las que encontramos en la web y en las redes sociales. También la lógica se dedica al estudio de la deducción, lo cual la relaciona estrechamente con campos como la informática y la inteligencia artificial, y nos permite acercarnos a ramas del conocimiento aparentemente distantes de la filosofía, como el caso de las matemáticas. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Dorelia Barahona, académica de la Escuela de Filosofía, y con Alberto Negrini, arquitecto y paisajista y académico de la Universidad Veritas, sobre este tema del derecho al paisaje, salud mental y jardines. Y precisamente, bueno, nos falta un poco desarrollar esta parte con la que hemos titulado el programa de hoy, el derecho al paisaje. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué nos pueden explicar? ¿Qué pueden explicar a quienes nos ven de este concepto? Un derecho humano al paisaje, ¿verdad? No es un derecho de un grupito, es un derecho de todas las personas al paisaje. ¿Y por qué tan necesario pensar en el paisaje entonces como un derecho? Sí, tal vez me gustaría tal vez entrar a definir paisaje, eh, porque yo creo que hemos dejado el paisaje geográfico, ¿verdad? El paisaje estático, el paisaje físico, para definirlo más bien como un área tal y como la percibe la población, ¿verdad? Vea qué interesante es la forma en que nosotros nos relacionamos con el paisaje a través de todos los sentidos. Esa es la manera que tomamos posesión, que nos identificamos. Entonces, por eso, a mí me parece esencial este elemento de identidad. Nos identificamos y nos identificamos como parte de ese paisaje también. Y entonces, a partir de ahí, es esencial hablar del derecho al paisaje. O sea, si nosotros no tenemos derecho al paisaje, se nos coarta toda posibilidad de identificarnos a nosotros en relación con nuestro contexto, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, todos estos asuntos que nos habla, bueno, desde varios filósofos, pero esencialmente Harvard nos está hablando del derecho al paisaje. Es un derecho de todos los seres humanos hacia el paisaje. Y como apuntaba Esteban, no es el derecho de una clase social o no es un derecho que hay que ganarse a través de una serie de pasos, no. Es un derecho fundamental porque es el derecho esencial a la identidad. Y para complementar un poco también esa idea del paisaje, recordemos que paisaje viene de país, ¿verdad? Y eso es lo que une, digamos, a un pueblo. Lo que da identidad, como decía Alberto, pero también pertenencia.
¿verdad? Lo que hace que las personas se sientan cómodamente en un lugar porque es propio, ¿verdad? Y el paisaje es parte de esa identidad personal colectiva porque son construcciones biosociales en ese sentido, ¿verdad? Obviamente los paisajes cambian con la historia. No hay que pensar que siempre existen los mismos paisajes porque eso es imposible, ¿verdad? En 1800 había unos paisajes, 1500 había otros paisajes. E incluso a nivel, digamos, prehispánico, yo he visto imágenes, dibujos, donde se nota que hay una perspectiva, una representación del paisaje diferente a como nosotros ahora podemos en pinturas, en fotografías, etcétera, representar los paisajes, porque a nivel cognitivo ya las relaciones son distintas. Gracias a la tecnología, etcétera, podemos considerar un paisaje desde arriba, desde un montón de ángulos, de manera periférica, digámoslo así, que antes solamente eran cuadrados y lineales, porque también hemos cambiado la forma de observar la realidad. Pero todos tienen en común el hecho de que son parte de nuestras pertenencias, de nuestras cosas queridas, digámoslo así, de nuestras emociones primordiales. Y es ahí donde yo apunto a que también pensemos en que el derecho al paisaje no solamente es en cuanto, digamos, a árboles patrimoniales, donde podemos hacer una lucha porque no corten un árbol que es, que es un punto de referencia, que ya han cortado muchísimos, ¿verdad? Por ejemplo, el árbol del higuerón, ¿te acuerdas, Alberto? Era una gran referencia, ya se acabó, murió, ¿verdad? Sí. Y así muchos otros, ¿verdad? Pero también va más allá de unos cuantos árboles. Es parte de lo que se llama ahora el ecocidio, ¿verdad? Esta gran avalancha de degradación de la naturaleza que tenemos a nivel global y que precisamente, por ejemplo, se está nombrando ahora como solastalgia. Y la solastalgia es un término que acuñó Albrecht en el 2005, que es bien interesante porque él da cuenta de los traumas y la angustia que causa cuando en una población por un incendio o por una inundación o por alguna causa del cambio climático, se desaparece el paisaje. O sea, tiene consecuencias psíquicas en las personas. Y está probado eso, ¿no? Entonces es bien interesante porque como somos sujetos biosociales, dejemos de pensar en el paisaje como un adorno de la obra de teatro escolar que está detrás, ¿verdad? No es así. Nosotros vivimos en un entorno. Somos parte de ese paisaje. Exactamente. O sea, no es un escenario. Exactamente. Somos Y ese paisaje se refleja mentalmente. A eso es lo que me quería referir. El paisaje externo alimenta el paisaje interno, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, un grupo poblacional de una urbe no va a tiene un paisaje urbano, ¿verdad? Sí. No es un paisaje natural, pero ese paisaje urbano lo conforma de alguna manera en su mente, ¿verdad? Entonces, es el derecho a paisajes que enriquezcan la salud es bien importante, ¿verdad? No paisajes empobrecidos estéticamente, con malos olores, sin espacios para la intimidad que se dan en las urbes, ¿verdad? Sin espacios para contener virus, ¿verdad? Epidemias, porque no tienen ni ventilación, ni puedes ver el cielo en la noche, bueno, en el día, ¿verdad? Todo eso tiene que ver, porque somos seres que, vamos a ver, que nos alimentamos del ambiente en términos emocionales también, ¿verdad?
Pero para eso, Dorelia, tenemos que establecer una vivencia, lo que Alberto Saldarriaga Roa habla de vivencia lúcida, ¿verdad? Con todos los sentidos. Establecemos esa relación con ese paisaje que lo hemos introspeccionado, lo hemos incorporado dentro de nuestro consciente y nuestro inconsciente, ¿verdad? Pero necesitamos establecer esa vivencia lúcida. No solo vamos transcurriendo por el paisaje, sino que además vamos haciendo un transcurrir lúcido, conscientes de todos los estímulos que nos produce, a todos los sentidos, Así ¿verdad? es. Ese es el asunto, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está la ciudad que se cierra, la ciudad que nos agrede, la ciudad olfativamente, visualmente, acústicamente, ¿verdad? O la ciudad que realmente nos comunica con el cielo, por ejemplo. Nosotros necesitamos esa relación con la cúpula celeste, ¿verdad? Porque nos ubica. Bueno, la ciudad nos niega eso. Y entonces ese paisaje urbano es un espacio muchas veces de negación, Exacto. un espacio de agresión. De Y es un castración de espacio los sentidos. enajena los sentidos, Exacto. ¿verdad? Todos. A Es- mí me llama mucho la atención que, digamos, vivimos en una sociedad en este momento que es esencialmente visual. Como dice Juan y Palasma, somos oculocentristas, ¿verdad? Y Sí, por ahí sí. hay un dato, el 85% de nuestros estímulos son visuales, ¿verdad? Y entonces, y si la ciudad nos niega esa visualidad, ¿en qué estamos quedando? Sí. ¿Verdad? Porque nos agrede por todo lado visualmente, se nos niega en la gran posibilidad que nos da, la única gran posibilidad, que es visualmente, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos convierte en el multiestímulo, ¿verdad? Que no entendemos, ¿verdad? Es la visión a través Sí, en la de la pantalla. pantalla, De en la la pantalla. pantalla. Eso es, exactamente. Ahora, Entonces, ujú, si vemos esto, nos quedan unos minutos todavía para ya que se habla del tema de salud pública. No quisiera que terminemos el programa sin hablar de esto, porque en las últimas semanas ya el Colegio de Psicólogos, algunos medios han hecho eco de esto, eh, a raíz de todo el tema que hemos vivido con esto del COVID-19. El tema de la salud mental se ha vuelto importante, ¿no? Las enfermedades mentales se han disparado, no solamente del estrés ya conocido, sino otro montón de temas, ¿verdad? Temas de ansiedad, temas de depresión, etcétera, que han venido hablando. Y cuando los escucho hablar de este tema, del derecho al paisaje, bueno, ¿cómo podemos entonces pensar esto, ¿verdad? Como posibilidad o respuesta a estas situaciones que se nos presentan actualmente. bueno, yo creo que hay varias iniciativas desde otros frentes como el legal, ¿verdad? El movimiento conservacionista también, ambientalista, que están trabajando en este tipo de derechos, que son derechos que muchos dirán, más jalados del pelo, pero son derechos que poco a poco se va a ver la importancia que se tienen, ¿verdad? Conforme vayamos degradándonos cognitivamente por esa degradación estética de la que estábamos hablando Alberto y yo ahora, se va a notar la necesidad de restablecer los canales de conocimiento empírico, de conocimiento sensorial, Ujú. para que los niños, digamos, los procesos educativos retomen la totalidad de su ser material en el mundo, porque eso se está perdiendo. Entonces, la neurosis y las patologías crecen porque no hay polo a tierra. Yo lo digo así, porque no hay polo a tierra, ¿verdad? Lo que hay es un ser que empieza a desarrollarse frente a una pantalla y a relacionarse creyendo que, que el tiempo nada más en la medida que se da en la pantalla o en las series de televisión, ¿verdad? Y como decíamos, en los jardines uno puede retomar la medida del tiempo que es otra natural, material, ¿verdad? Lo que hay en el mundo. En el paisaje igual, el paisaje no es una fotografía.
aunque sean divinas las fotografías, con los drones, etcétera, ¿verdad? El paisaje es una relación que se establece. Y es una relación que se establece con la cámara más importante que tenemos los seres humanos, que es esta, que es el cerebro, ¿verdad? Nosotros vemos con la mente. O sea, podemos tener todos los mismos ojos, la misma capacidad ocular, digámoslo así, pero cada uno ve diferente, porque tenemos paisajes mentales que proyectamos sobre la realidad. Sí, Y ahí, entonces, sí, perdón, porque es que a mí me parece que aquí hay algo esencial. Este paisaje mental, digamos, es cultural, es la relación que nosotros establecemos. Pero entonces esto tiene que pasar necesariamente por reconocernos como seres culturales, pero también reconocernos como seres naturales, como parte esencial de naturaleza. Entonces, nuestra sociedad ha fortalecido en distintas formas de comprenderlo eh, el ser cultural, pero no el ser natural. Y cortó de llano. A nosotros, ese puesta a tierra que vos hablabas, ¿verdad? Es precisamente es el contacto con la naturaleza. Por más ciudad que nosotros vivamos, que creemos, somos seres naturales y tenemos ese contacto, ¿verdad? Por eso es que entonces constantemente en el pensamiento de la ciudad es recurrente la ciudad jardín, los jardines verticales, los jardines en azotea, los edificios verdes, la biofilia, y es recurrir constante, ¿verdad? Pero siempre dentro de la ciudad, que es esencialmente negar el espacio natural. claro. Entonces, pensando en la salud pública, me parece que es esencial entender que tiene que pasar necesariamente por el reconocimiento de esta conexión con la naturaleza. O sea, yo no creo en lo personal que nosotros debamos hablar de salud pública en un contexto de estar encerrados, en un contexto de seguir dentro de materiales artificiales, dentro de espacios artificiales, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, y tiene que ver con el prejuicio que desde la filosofía se da y se dio a partir de, pienso yo, del medievo, donde la naturaleza es vista como inferior, las prácticas manuales como inferiores, ¿verdad? La mano de obra como inferior, la materialidad como inferior, y las ideas, el mundo de las ideas, el mundo de lo utópico en un sentido metafísico superior. Y esa división se tiene hasta hoy en día, donde la naturaleza se ve como, ay, la tierra ensucia, qué pereza. Todavía hay Sí. gente que opina eso, ¿verdad? Ensuciarme con tierra, yo no, le pago a alguien para que lo haga, por ejemplo, ¿verdad? O estar bajo el sol y la gente que se mancha la cara es porque no tiene quien haga sus trabajos manuales, porque yo tengo la piel blanca porque vivo dentro y me cubro del sol. También está todo ese seguimiento de prejuicios al respecto de la naturaleza, ¿verdad? Las Y hojas de los árboles son basura, bajo el también mismo hay que contexto, ¿verdad? quitarlas, Hay que exacto. quitarlas. Y Las ahora flores venden, que caen, y venden unas, ¿qué? Unas una sopladora, sí. sopladoras carísimas que la gente no se lo ve y tiene que comprarlo ya, ¿verdad? Sí, es impresionante, ¿verdad? Y también para terminar un poco, volver a Costa Rica, nada más hago el señalamiento de cuántos a nivel literario y artístico, toda la época nacionalista costarricense se dedicó a describir el paisaje de una manera extraordinaria. Y Redescubrirlo. eso se ha perdido, ¿verdad? O sea, el paisaje era un personaje fundamental en la construcción del imaginario nacional costarricense, porque se necesitó como identidad. Claro. Se necesitó identificar los límites de qué era Costa Rica y qué era lo que nos daba placer, el ser ticos, ¿verdad? Sí. Y a partir de 1980 en adelante, ya todo eso uno no lo ve como personaje importante de las artes, ¿verdad?
Entonces también es parte de esa distanciamiento que se ha llevado a cabo, en donde los seres humanos, bueno, tal vez ahora hay pequeños movimientos de caminar de nuevo, ¿verdad? El Sí. senderismo y todo esto, y lo que hablaba Esteban, pero son pequeños movimientos, por lo que en general la gente, si sale, es a comer en algún lugar y a no sudar mucho y a no estar afuera, ¿verdad? Y a ir al mall. Ujú. Entonces, bueno, se pierde el paisaje, se Claro, pierde el paisaje natural, ¿verdad? En sí. ese sentido. Bueno, Y muy perdón, importante, sí, Alberto. sí, no, y es que no solo se pierde el paisaje natural, se pierde la ruralidad como Exacto. paisaje también. Por ejemplo, pienso en el paisaje cafetal. O sea, nosotros podríamos concebir el Valle Central sin la Llorona, ¿verdad? Pues, pienso, Ujú, ujú. o la carreta sin bueyes, ¿dónde es que salía Exacto. la carreta sin bueyes, ¿verdad? Cafetal. Esa es la parte del paisaje todavía un poco desconocido, al margen de nosotros, no dominado, ¿verdad? Y todo eso se está perdiendo también. El paisaje no solo por la agresión urbana, sino por la agresión al territorio en términos generales, Mm. ¿verdad? El paisaje desaparece. El paisaje que se quiso reconquistar en la construcción de la nacionalidad, ¿verdad? Como bien apuntabas con la generación nacionalista, eh, otra vez se volvió, Exacto. se volvió a desaparecer, se eclosionó otra vez ese conocimiento, ¿verdad? Claro. Bueno, se nos va el tiempo. Lorelia, Alberto, muchas gracias. También pensar, y esto me parece importante en nuestros contextos, pensar la importancia de esto en torno también al derecho a la desconexión del que se ha venido hablando, y de hablar de derecho a la desconexión, no solo de desconectarte del teletrabajo, porque esto ha venido, y la normalización del teletrabajo también ha venido a ser una cuestión bastante invasiva de nuestros espacios privados, ¿verdad? Pero también el derecho a desconectarte, ¿no? De tanto bombardeo tecnológico que te aísla de esas posibilidades, de reducir relaciones sociales a conversaciones entre pantallas, conversaciones entre teléfonos, ¿verdad? Todo esto, esas posibilidades y de estos espacios privados y públicos, ¿verdad? Que nos permitan estas opciones. ¿No? No, no es gratuito que ahora hayan hoteles para desconexión, donde usted llega y no tiene teléfono, no tiene luz, no tiene internet, no tiene nada, pero carísimos, ¿verdad? Entonces, hay que valorar todo esto. Y claro, esto nos da para otra conversación que esperamos podamos tener en otro momento, continuar conversando de estos temas y de otros que se desprenden de esto. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Dorelia, Mucho por gusto. compartirnos en el espacio. Nos Gracias a vos, vemos. Esteban. Nos vemos. Esto fue Praxis TV. Hasta la próxima. Chao.